coherentes con el aprendizaje significativo. Vamos a dar lectura al orden del día. Primero, saludo de bienvenida a todos los asistentes. Segundo, conformación de la mesa principal. Tercero, himno a la República de Colombia. Cuarto, himno a la UCEBA. Quinto, palabras de apertura en instalación del evento a cargo del doctor Eusebio Ducuara Celis, vicerrector de Investigaciones y Proyección a la Comunidad de la UCEBA. Sexto, palabras del especialista Jairo Díaz Hoyos, docente de tiempo completo, adscrito a la Oficina de Educación Virtual y a Distancia. Séptimo, palabras del señor Nilson Méndez Olivares, representante de los estudiantes de noveno semestre del programa de licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana, organizadores de este seminario. Octavo, presentación del evento. Noveno, lectura a la hoja de vida del ponente invitado. Décimo, inicio del seminario. Vamos entonces con el segundo punto. Para ello vamos a conformar la mesa principal. Invitamos a ello al doctor Eusebio Ducuara Celis, vicerrector de Investigaciones y Proyección a la Comunidad de la UCEBA. Magíster Alexander Salinas, ponente invitado. Magíster William Buitrago, asesor pedagógico y delegado por la Vicerrectoría Académica. Especialista Jairo Díaz Hoyos, docente de tiempo completo, adscrito a la Oficina de Educación Virtual y a Distancia, líder del proyecto de investigación, concepciones y prácticas evaluativas coherentes con el aprendizaje significativo. Nilson Méndez Olivares, representante de los estudiantes de noveno semestre del programa de licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana, organizadores de este seminario. Tercero, himno a la República de Colombia. Doctor Alexander Salinas, expositor de este sexto seminario de pedagogía en la UCEBA. Doctor William Buitrago, asesor de la Vicerrectoría Académica de la institución. Doctor Jairo Díaz Hoyos, docente de tiempo completo de la institución. Señores organizadores, estudiantes del noveno semestre de licenciatura en Educación Básica de la UCEBA, señores estudiantes, señores docentes, medios de comunicación que se encuentran presentes,
Reciban un cordial saludo de nuestras directivas, del señor Jairo Gutiérrez Obando, nuestro rector, quien por múltiples ocupaciones no puede estar hoy en este importante seminario y que les envía un saludo muy cordial. La educación superior tiene tres ejes primordiales que lo establece la Ley 30 de la educación superior, que son la docencia que se hace a través de nuestros docentes en los salones de aula, a través de las asignaturas y el currículo que cada uno de ustedes ha matriculado, la investigación que se hace con la investigación formativa y la investigación propiamente dicha, y que esos resultados de investigación que se logran a través del trabajo permanente de nuestros docentes investigadores y la articulación de los estudiantes, obtenemos unos resultados sumamente importantes para ser proyectados a la comunidad y presentarlos en estos escenarios como este a nivel nacional, departamental e internacional, en busca de darle solución a la problemática social de nuestra sociedad. Esa proyección social la ha entendido muy bien el programa a distancia, que ya llega a su 6º seminario de pedagogía. Se ve que hay un trabajo permanente, un trabajo continuo, un trabajo dedicado a diario para poder lograr traer ponentes de la talla de Alexander Salinas, que nos acompañará hoy dirigiendo este importante seminario. Yo solo quiero decirles que la institución viene haciendo esfuerzos permanentes, esfuerzos que no solamente redundan en el trabajo y en la gestión de las directivas, sino también en el acompañamiento de ustedes como estudiantes y docentes para lograr que nuestra institución sea reconocida por su gestión, por su trabajo y por la calidad de nuestros próximos egresados profesionales, y que nuestra institución, como se ha catalogado, sea la mejor de la región. Mil gracias. Doy nuevamente la bienvenida al doctor Alexander. Este es un público que está ávido de que usted nos deje sus conocimientos, doctor Salinas, y declaro instalado oficialmente el 6º seminario de pedagogía. Muchas gracias. 6º, palabras del especialista Jairo Díaz Hoyos, docente de tiempo completo, adscrito a la Oficina de Educación Virtual y a Distancia, líder del proyecto de investigación, concepciones y prácticas evaluativas coherentes con el aprendizaje significativo. Para todos, muy buenos días. Un saludo muy especial a los integrantes de la mesa, al doctor Alexander Salinas, ponente invitado, al doctor Eusebio Dupuana Celis, vicerrector de investigación y proyección de la comunidad, al magíster William Buitrago, asesor pedagógico y delegado de vicerrectoría académica, y al representante del estudiante Nilson Olivares. En el día de hoy estamos reunidos acá con el fin de celebrar el 6º seminario de concepción y prácticas evaluativas coherentes con el aprendizaje significativo. Dar sinceros agradecimientos a los compañeros estudiantes de nuevo semestre de licenciatura en Educación Básica, Económicas y en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana, quienes unieron esfuerzos para hacer posible este evento. Igualmente a nuestro invitado especial, Alexander Salinas, quien trae una ponencia muy pertinente en atención a que lo más álgido, lo más crítico del proceso de enseñanza-aprendizaje es la evaluación en sí. El doctor Salinas trae una ponencia de la cual vale la pena resaltar una parte de ella, y es la que nos va a dar luces para hacer el tránsito de lo que es la evaluación tradicional a hacer de la evaluación, de ese acto intimidatorio de la evaluación, un acto que nos va a reforzar o va a permitir reforzar los aprendizajes. Y eso es muy coherente con el proyecto de investigación al cual pertenecen estos seminarios.
Al interior de los programas de educación virtual a distancia se está generando, se ha adelantado un proyecto de investigación que tiene como título Concepciones y prácticas evaluativas coherentes con el aprendizaje significativo. Esperamos que la ponencia del doctor Salinas nos dé esas luces para hacer el tránsito de la evaluación tradicional a la evaluación formativa y generar aprendizaje significativo. Séptimo, palabra del señor Nilson Méndez Olivares, representante de los estudiantes del noveno semestre del programa de licenciatura en educación básica, con énfasis en matemáticas, humanidades y lengua castellana, organizadores de este seminario. Muy buenos días, comunidad educativa de Luceba. Un saludo especial a toda la mesa principal. Primero, agradeciendo a Dios por permitirnos compartir con ustedes el día de hoy. Mis compañeros que hemos trabajado fuertemente, agradecerles por todo el trabajo y por toda la colaboración que hemos tenido para lograr este evento. Sabemos que nunca es suficiente, pero estamos seguros que cada día iremos creciendo más, siempre y cuando ustedes lo hagan también. Por tanto, les invito a hacer de este seminario taller la oportunidad para ser los mejores y entregar lo mejor de ustedes mismos, teniendo fe en sus propias capacidades y siendo responsables frente a sus procesos de aprendizaje y enseñanza. Por último, deseamos a toda la comunidad estudiantil que juntos logremos nuestros objetivos, que como estudiantes nos competen, y renovando el compromiso de ser cada día mejores, entregando lo más óptimo y valioso de cada uno de nosotros. Gracias. Octavo, presentación del evento. El equipo de trabajo de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia y su grupo de investigación, evaluación pedagógica, invitaron a los directivos, docentes de tiempo completo y de hora cátedra y a estudiantes de los distintos programas de licenciatura de la UCEBA, a los docentes en ejercicio del sector público y privado en nuestra área de influencia, al sexto seminario Concepciones y prácticas evaluativas coherentes con el aprendizaje significativo. Experiencia que permitirá reflexionar sobre nuestro quehacer pedagógico, será orientado por el magíster Alexander Salinas, con su ponencia tipo taller Evaluación por competencias y aprendizaje significativo. El magíster Alexander Salinas es ampliamente reconocido en la comunidad académica nacional e internacional por tener una visión diferente frente a lo que debe ser un proceso asertivo de enseñanza-aprendizaje profundo en los educandos. Continuando con el orden del día, vamos a dar lectura entonces a la hoja de vida del ponente Alexander Salinas. Realizó estudios de maestría en literatura colombiana y latinoamericana en la Universidad del Valle, licenciado en literatura en la Universidad del Valle, diplomado en métodos de enseñanza, aprendizaje en Santiago de Chile, diplomado en desarrollo de habilidades docentes para el proyecto ANE de la Universidad Monterrey de México. En su trayectoria como maestro de educación básica ha sido distinguido de maestro nominado finalista y recibió la mención de honor al premio Compartir al Maestro en 2004, 2006 y 2007 respectivamente. Ha sido profesor catedrático de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle y el Departamento de Humanidades de la Universidad ICESI. En la actualidad es asesor pedagógico de Philadelphia International School, profesor catedrático del Departamento de Lenguaje de la Universidad Autónoma del Occidente y consultor y asesor en asuntos pedagógicos para importantes colegios e instituciones educativas del suroccidente colombiano. La agenda a desarrollar para hoy, en esta primera parte, pues ya cumplimos con los actos protocolarios, seguimos apertura al sexto seminario de pedagogía. Luego proseguimos con la primera intervención del magíster Alexander Salinas, que se extenderá hasta las 10 de la mañana. De 10 a 10 y 20 de la mañana se entregará un refrigerio. Entre las 10 y 20 y 12 del día será la segunda intervención del magíster Alexander Salinas. Entre 12 y 12 y 30, atención a las inquietudes y preguntas. Y a las 12 y 30 se hará el cierre al evento. Informaban los estudiantes organizadores de este seminario que van a entregar unas hojas porque se trata de un seminario taller, así que va a ser participativo para quienes quieran interactuar, entonces lo pueden hacer a través de lo que ustedes quieran expresar de manera escrita.
Entonces invitamos al magíster Alexander Salinas para la ponencia del acto intimidatorio de la evaluación al acto que refuerza la confianza sobre lo aprendido. Quiero agradecer la oportunidad de la Universidad Central del Valle me permite para estar aquí, para compartir con ustedes en esta breve mañana las experiencias que he podido sistematizar alrededor del problema evaluativo que asocia dos elementos que frecuentemente se encuentran tanto en el vocabulario como en el pensamiento de los docentes en el Valle del Cauca y en Colombia. El problema evaluativo visto a partir de la inclusión o no, la influencia o no del aprendizaje significativo y del trabajo por competencias en el aula. De eso quiero llenar esta mañana, y para tratar de ser coherentes, la idea es no dedicarnos a escuchar pasivamente 4 horas al respecto, sino abordar en determinados momentos unos ejercicios que considero yo serían la pequeña muestra de las dificultades, de las implicaciones y de las complejidades que precisamente explicarían el no éxito que tienen todavía estas propuestas como propuestas efectivas en el aula. Y digo no éxito porque hay que partir de hablar, hay que partir del punto común que se escucha en los pasillos de los colegios y de las universidades en Colombia, que dice algo así como: llevamos más de una década hablando de aprendizaje significativo, hablando de evaluación por competencias, y la educación sigue siendo la misma y sigue dando los mismos resultados. Entonces, me gusta partir de allí porque creo que lo primero que hay que hacer es reconceptuar y revisar precisamente lo que se ha hecho a la hora de hablar de aproximarse a esos dos conceptos, para luego mostrar lo que debería hacerse y entender cuál es el paso, el salto que hay que dar para lograr una verdadera transformación evaluativa y por lo tanto educativa, una reinvención de la escuela. Entonces, esa es la propuesta. Voy a tratar de no producirles sueño muy temprano. Voy a tratar de ir a una velocidad más o menos entendible. Como hay muchas cosas, a veces uno tiende también a sintetizar en exceso, pero sobre todo voy a tratar de hablarles como docente a docentes. Vamos a hablar entonces de esos puentes y de las bases para la transformación educativa en Colombia, a la hora de hablar y de mezclar el aprendizaje significativo y la evaluación por competencias como elementos necesarios para dicha transformación. La idea es que podamos especificar la naturaleza de cada una de las implicaciones metodológicas y organizativas que dicha transformación exige, y también definir el rol del docente, el rol del estudiante y por lo tanto la naturaleza de las actividades que cada uno de ellos, maestro y estudiante, realizarían en esta nueva aula. La idea entonces será cumplir con las siguientes metas del día de hoy. En primer lugar, definir los principios pedagógicos que son comunes a estos dos conceptos, a estas dos propuestas y a estas dos miradas. Establecer esa base epistémica que nos permitiría comunicarnos y vernos a partir de hoy como dos elementos que tienen un lenguaje común, que buscan el mismo fin y no como propuestas distintas. En segundo lugar, hacer el ejercicio hoy de formular competencias precisas, de formular competencias reales que sirvan en una aula de clase y que permitan, a través de su desarrollo, generar aprendizajes significativos en los estudiantes en el aula. Es decir, vamos a tratar de hacer hoy el primer ejercicio docente que exige claridad conceptual y metódica, y es el de formular competencias. Porque una de las cosas que vamos a ver, y en esto sí me adelanto, es el hecho de que las competencias ni están dadas ni van a estar dadas nunca en una cartilla, ni en un manual de estándares, ni en un libro de texto. Las competencias son un problema que se le ha dado al maestro para que lo resuelva solito y además competentemente. Entonces vamos a hacer este ejercicio
Nos vamos a demorar un poquito. Voy a ser muy tiránico porque les voy a exigir que lo hagamos en un tiempo que no es nunca el tiempo en el que debería uno realizar una competencia, pero como les digo, la idea es aproximarnos, realizar hoy un primer acercamiento a este problema, porque, y en eso estoy de acuerdo con algunos críticos, esto sí es un problema en Colombia. Y en tercer lugar, aproximarse al diseño de secuencias didácticas, al diseño de secuencias de actividades que dentro del aula permitan construir una metodología eficaz para generar esos aprendizajes significativos y desarrollar como tal un verdadero plan evaluativo por competencias. Espero no ser muy ambicioso, espero no ser muy aburrido, mejor dicho, y en términos afirmativos en lugar de negativos, espero que sea pertinente y que resulte un poquito útil para ustedes lo que les quiero compartir. Siendo estas las metas que les presento, me gustaría saber si les interesa cumplirlas. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar. Y vamos a arrancar recordando algo que de manera muy sintética nos permitiría explicar la razón por la cual tenemos que hablar de estos dos elementos y de estos dos conceptos. Y me gusta recordarlo, me gusta afirmarlo de la siguiente manera. Me gusta ¿por qué? Porque es la forma más sencilla de hablar de una gran cantidad de cosas que involucran los conocimientos históricos, los conocimientos políticos, económicos, culturales alrededor del desarrollo de la humanidad. Cada momento en la historia del ser humano y en la historia de las sociedades se ha generado porque ha habido cambios y transformaciones de acuerdo con el momento anterior. Y estos cambios sociales se han dado y han producido al mismo tiempo cambios que se manifiestan en algunas esferas de interacción del ser humano. Y para sintetizarlos hablamos simplemente de cambios en la manera de comunicarnos, en la manera de actuar entre nosotros y con el entorno, en la manera de pensar sobre nosotros y sobre nuestro entorno y en la manera de expresar ese pensamiento. Estas cuatro esferas son las que definen precisamente la diferencia entre la manera de ver el mundo en el medioevo, la manera de ver el mundo en el Renacimiento, la manera de ver el mundo en el siglo XIX o la manera de ver el mundo en el siglo XX, la manera de ver el mundo en lo que denominamos la Edad Clásica y la manera de ver el mundo en nuestra contemporaneidad. Siempre esos cambios en la perspectiva se generan por transformaciones que de una u otra manera se ligan a esos aspectos. Pensamos de manera distinta o generamos sistemas de pensamiento que plantean la diferencia. Nos comunicamos con formas que siendo efectivas en su época difieren entre sí. Nos expresamos emotivamente a través de códigos diferentes y actuamos, sobre todo actuamos, hacemos las cosas de manera distinta. Y eso es necesario remarcarlo porque dichas transformaciones cambian las concepciones de las instituciones sociales que sostienen a la humanidad. Entonces, cada vez que hay un cambio en estas esferas, cambia la concepción de familia, cambia la concepción de pareja, cambia la concepción de ser humano y sobre todo cambia la concepción de escuela, que es lo que nos interesa. Por esa razón, la escuela en el siglo V a.C. cumplía unos fines y se fundamentaba en una visión que fue transformada cuando llegó el medioevo. Y la escuela en el medioevo sufrió otra vez transformaciones para convertirse en una nueva escuela que se cimienta entre el siglo XVII y el siglo XIX. Y esa escuela decimonónica sufre unas nuevas transformaciones en la segunda mitad del siglo XX que todavía están en proceso de implementación. ¿Por qué cambia la escuela?
cambia la escuela porque pensamos de manera distinta, actuamos y nos comunicamos de manera diferente. Y esa diferencia exige una formación y un proceso educativo acorde con la naturaleza de dichas diferencias y congruente con las exigencias que plantean dichas transformaciones. Es evidente y es un punto común, casi estereotipado, decir algo como, claro, es que en el medioevo las exigencias sociales eran y por eso la escuela, si existía escuela, o lo que se llamaría escuela en esa época, respondería a esas exigencias. Y ahora, en el siglo XXI, estemos en el país en el que estemos, las exigencias sociales son otras. Y por lo tanto, el tipo de ciudadano que se propone para satisfacer dichas exigencias cambia, debe ser educado de manera distinta. Se habla de una crisis educativa desde hace varias décadas y esa crisis educativa es una crisis permanente. Es una crisis permanente porque la educación se mantiene viva mientras funciona con esa dinámica de cambio. El gran problema de la educación, la gran crisis, la verdadera crisis entendida como problema será cuando se quiere perpetuar un sistema educativo que no responde al cambio social. Como ejemplo, podemos pensar simplemente en la diferencia que hay entre la formación axiológica de las generaciones anteriores de este mismo siglo y la nuestra. ¿Por qué las otras generaciones hablan de lo importante que era que alguien fuera obediente, que alguien fuera respetuoso, que alguien fuera callado ante la autoridad? Porque esa era la visión y la perspectiva desde la cual funcionaba el mundo. Y no significa que las otras generaciones, las de ahora, no puedan tener esos valores. No, significa simplemente que la prioridad educativa se ha gestado hacia unos distintos. Entonces, más allá de una persona obediente, hoy en día se habla de un sujeto responsable. Y la responsabilidad es un valor social altamente necesario, pero distinto a la obediencia. Y ese cambio se da porque las dinámicas sociales que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con las maneras como se establecen las relaciones interpersonales, incluyendo la relación amorosa, plantean esa nueva necesidad. Ya no se habla de obediencia, pero se habla de responsabilidad, que es algo necesario para que la sociedad siga desarrollándose en un buen camino. Entonces, esa es la naturaleza por la cual hablamos de cambios en la escuela, y esos cambios tendrían que concentrarse en una gran causa. Cambiar la escuela significaría cambiar la formación ciudadana. La escuela, cuando aplica dichos cambios en su perspectiva, forma ciudadanos distintos, ciudadanos que responden a las exigencias de su actualidad. Entonces, aunque parezca frase de libros de autoayuda, si queremos educar para el presente, debemos ver cómo es el presente. No en términos de replicar las circunstancias del presente, sino en términos de poder lograr que ese presente se transforme. Y eso es lo que buscamos entonces con este tipo de conceptos. Cuando se empieza a hablar de la nueva escuela, cuando se empieza a hablar del modelo activo, cuando se empieza a hablar del modelo activo de educación con cociente activo colaborativo, lo que se busca es establecer una nueva manera de ver las cosas y de hacer las cosas para que la formación ciudadana resulte mucho más acorde con las circunstancias sociales a las que se van a afrontar, a las que se van a enfrentar, con las que van a convivir estos personajes. Así que desde allí vamos a abordar lo que aportan cada uno de estos dos aspectos, dentro de muchos otros que pedagógicamente constituyen lo que denominaríamos el panorama contemporáneo actualizado de la pedagogía. Y por ello quiero hacer énfasis en esto. No voy a hablar hoy aquí de academicismos, no voy a hablar
de tecnicismos epistemológicos o psicológicos, porque no me interesan y considero que no son la prioridad en estos momentos. Quiero hablar de las cosas que responden a la urgencia docente y quiero hablar como docente para entender que por encima de lo que psicológicamente resulta la base de la concepción del aprendizaje significativo está la didáctica generada a partir de aprendizajes significativos. Porque para mí resulta fundamental a la hora de responder a las inquietudes de los docentes el poner por encima de la teoría sobre las competencias la realidad, la pragmática y la vivencia de las mismas en el aula. Así que no voy a hablar de los orígenes de los términos, no voy a hablar de aquella tarde en que debajo de un palo de manzano, de mango y bosque empezó a hablar de las estructuras cognitivas, no voy a tocar el primer asunto, la primera vez que se habló de la palabra competencia en determinados libros del siglo tal, sino que me voy a dedicar simplemente a plantear los elementos que pedagógicamente nos permiten evidenciar y transformar las actitudes y las acciones de nosotros como docentes en el aula. ¿Listo? Este es un ejemplo entonces de cuáles son los valores y las cualidades que obedecen a necesidades históricas en dos tiempos distintos. Este es un ejemplo que nos permitiría explicar por qué en dos tiempos históricamente distantes las actividades evaluativas, las actividades de aula, las tareas que se le plantean a un estudiante van en consonancia con ese tipo de cualidades. Ese es un ejemplo muy sencillo de cómo podríamos nosotros vislumbrar la relación que hay entre esa formación ciudadana implícita, casi en el subterfugio del plan de clases, y la naturaleza de las actividades que se le proponen a los niños, a los estudiantes, a los jóvenes en una aula de clases. Cuando nosotros tenemos esa visión consciente o inconsciente o no de nuestra actividad pedagógica, construimos y proponemos evaluaciones, formatos de evaluación y sistemas de evaluación que educan para ello. Uno de los grandes problemas que ha tenido que afrontar la inclusión del sistema de evaluación por competencias y la generación de aprendizajes significativos es precisamente este: que se entienda que para poder transformar los sistemas educativos, que para poder transformar los sistemas de evaluación, se tendría que transformar la prioridad formativa que el docente tiene en su cabeza, en su mente o en su corazón respecto al perfil de estudiante, no al que una institución plantea, porque los perfiles todos son bonitos en el PDI. No he visto el primer perfil de estudiante descrito en un PDI que diga: aquí en nuestra adorada institución formamos estudiantes callados, sumisos y obedientes. No lo he visto. Pero en la práctica, cuando vamos a la hora de clases, cuando vemos la manera como interactúa un maestro con sus estudiantes y sus estudiantes con el conocimiento, pareciera que eso quisiera ser lo que se busca formar en esas instituciones. Entonces, vamos a tratar de ver cómo se puede realizar esa transformación en lo real con elementos muy específicos y que espero resulten de alta claridad. El papel de la escuela en la formación del ciudadano es crucial, más ahora porque precisamente hablando de nuestra contemporaneidad, pareciera ser la única institución socialmente establecida que tenga dicha tarea. Por algunas circunstancias que no vamos a discutir acá, no tienen que ver, o mejor dicho, sí tienen que ver, pero nos extendería el programa. La otra institución responsable, que es la familia, pareciera haberse desligado hace ya más de 20 años de dicha tarea. Muchas de las quejas que se le dan a la escuela empiezan con un ¿por qué no se les ha enseñado a los niños a? Cuando resulta que esa enseñanza debería haber empezado allá, en la familia. Yo quiero que mi niño aprenda a ser honesto, eso empieza en la familia. Yo quiero que mi niño aprenda a ser respetuoso, eso empieza en la familia.
pero se le exige en estos momentos a la escuela. Así que es indiscutible el papel crucial y fundamental que tenemos, sea porque debamos cargar los ladrillos que otros han dejado de cargar o porque estemos cargando los mismos y nos parezcan más pesados por circunstancias contextualizadas. Así que en relación con esa función, en relación con esa responsabilidad, la evaluación por competencias y el aprendizaje significativo aporta claramente a dicho cumplimiento. Y quiero resaltar brevemente estos aportes. En primer lugar, el aporte de la educación por competencias. Para poder percibirlo, lo primero que tendríamos que hacer sería quitarnos todas las telarañas que tenemos alrededor de lo que significa trabajar, aprender y evaluar por competencias. He tratado de resumir ese aporte en 4 aspectos y vamos a tratar de discutirlos brevemente. Primero, educar para la realidad desde la realidad. El aporte de la educación por competencias, el primero y gran aporte es el de educar para la realidad desde la realidad. Porque las competencias, que por ahora y hasta unas diapositivas más adelante voy a definir simplemente como ese ejercicio constante de poner a los pelados a hacer cosas en contexto. Y a mí me gusta utilizar esa frase hasta que después la complejizamos y a veces la dañamos. Pero me gusta utilizar esa frase porque es la frase de cajón que nos enseñaron desde el año 98 en Colombia a través de las capacitaciones continuas que se dieron para masificar el concepto como tal. Entonces, a partir de ese momento, se plantea que poner a hacer a los pelados cosas en contextos es poner a hacer cosas que o vienen de la realidad o sirven para la realidad. Evaluar por competencias, aprender por competencias significa entonces partir de la situación real para resolver la situación real. Siempre. El problema es que se generan discusiones sobre qué es la situación real. Lo que pasa es que no puedo trabajar con hipótesis, no puedo generar mundos posibles. No, allí no hay problema entre el mundo real y la realidad. Cuando hablamos de realidad, hablamos simplemente de que el aprendizaje generado a partir de un sistema de evaluación por competencias busca que la significación de dicho aprendizaje se aumente en la medida en que toca el mundo del estudiante. Eso es educar desde su realidad para resolver su realidad. Y como les decía ahora, este punto tiene que ver con el hecho de que evaluar por competencias permitiría evaluar procesos que apunten no al sostenimiento de las circunstancias actuales de un individuo y de una sociedad, sino a su transformación. En esto soy un poco socialista, es decir, que el objetivo fundamental de un proceso educativo sería ese: lograr generar la transformación de las circunstancias sociales que por demás casi siempre resultan injustas. Profe, me ayuda con eso. Romper los muros que dividen la vida en la escuela de la vida por fuera de ella. Gracias. Ese es el segundo aporte de la evaluación por competencias. Cuando trabajamos en educación por competencias, se logra romper ese muro. ¿Qué significa romper ese muro? Cambiar la actitud extendida y conocida por todos nosotros, que se condensa en una frase repetida por los estudiantes. ¿Para qué me sirve a mí en la vida lo que aprendo en la escuela? Y que podría traducir de esta otra manera: no me sirve de nada lo que aprendo en la escuela, y por eso tengo que hacer un aprendizaje paralelo, que es el aprendizaje de la calle, o de la casa, o de la televisión, o de la internet, etcétera, etcétera. O viceversa, las cosas que aprendí porque me metí solito a la red, o porque vi muchas películas, o porque me leí un libro en casa, ¿cuándo las puedo compartir con mis compañeros en el salón de clase? Si me tengo que aprender de memoria las benditas preposiciones en lengua castellana, o
las familias químicas de los alcalinos y los alcalinoternos, o los casos de factorización y de productos notables. Bueno, esas cosas tan maravillosas que en las cuales ustedes maestros son expertos, por no seguir extendiéndome y por no irme a embarrar. Bueno, entonces la idea con la evaluación por competencias es que permite romper eso, porque cuando se habla de factorización y productos notables, cuando se utilizan las preposiciones o cuando se están planteando las diferencias entre las funciones químicas, orgánicas o inorgánicas, se estaría hablando no desde un tema, sino desde un reto, desde un problema, desde una situación que le permitiría ver al muchacho esas cosas como elementos tangibles de su propio mundo y no como aspectos que forman parte de una teoría que pasa de los libros al tablero, del tablero a los cuadernos y nunca llega a la cabeza de los niños. Ese sería el gran segundo aporte. En tercer lugar, transformar la visión segmentada individualista del aprendizaje. gracias. Trabajar por competencias aporta otra cosa. Ya en este tercero se pueden dar cuenta que estos aportes se convierten en sí mismos en retos educativos, porque no son fáciles esas transformaciones. Romper la visión segmentada e individualista del aprendizaje tiene que ver con lo anterior. Así como rompo el muro que hay entre dentro y fuera de la escuela, tengo que romper el muro que separa las matemáticas de la literatura. Porque en literatura, en noveno grado, muchas veces se trabaja literatura policíaca. Y en matemáticas, muchas veces se trabaja sucesiones y progresiones, series numéricas. Si no se trabaja en noveno, se trabaja en séptimo, pero por ahí en alguno de esos años se trabaja. ¿Listo? Y el pelado se puede volver experto en resolver misterios policíacos y no entender ni papa de una serie numérica. Cuando un aprendizaje permitiría facilitar el otro. Los profes de matemáticas y de lenguaje deben saber ya a qué me estoy refiriendo, ¿no? Las pistas que deja un asesino cuando comete el primer crimen y cuando comete el segundo y cuando comete el tercero se convierten en los elementos de una serie que matemáticamente se puede anticipar y que es precisamente lo que realiza el detective de la novela para dar con el asesino antes del final de la misma. Al igual que una serie numérica que empieza con 2, 4, 6 nos permitiría anticipar el siguiente término. Entonces, ¿por qué separarlos? ¿Por qué lo que se aprende en matemáticas no se puede utilizar para anticipar finales en literatura? ¿O por qué las técnicas de aducción que se aprenden con el detective literario no se pueden utilizar y llevar a la lógica matemática? Porque pertenecen, entre otras, a la lógica matemática. Por simple segmentación histórica y tradicional. Esa misma línea divisoria que hace que lo que se trabaja en historia no pueda vincularse a la filosofía, o que hace que lo que se trabaja en ciencias naturales se vea por aparte de economía o de geografía. Bueno, el trabajo por competencias permite romper eso, y al romperlo genera relaciones interdisciplinares y relaciones conceptuales. Y como ustedes saben, ese tipo de relaciones son las que aumentan la significatividad del aprendizaje. Bueno, y el cuarto aporte. Definir aprendizaje, evaluación y enseñanza como procesos interrelacionados y codependientes. Gracias. Me disculpan la incoherencia del número que planteé allí con proceso. Imagínense una S en la caligrafía que ustedes quieran. Bueno, ese es el otro aporte, y es un aporte no muy pequeño. Se definen a partir de la implementación de la evaluación por competencias tres conceptos: aprendizaje, evaluación y enseñanza, pero con la diferencia de que ya no se van a definir por separado. Evaluar por competencias implica que cada uno de esos conceptos afecte al otro y por lo tanto, cada una de las cosas que el maestro desarrolle en uno de esos aspectos afecta a la otra. Algo así como pensar que el tipo de aprendizaje que se genera en un aula depende de la perspectiva con la que se realiza la enseñanza en esa aula, y que los resultados de dicho aprendizaje dependen del sistema evaluativo con el que se verifica o se analiza o se propone la actividad
que serviría de prueba o de evidencia del proceso. Entonces, allí ya hay 4 retos que son aportes de la evaluación por competencias y que nos permitirán, en esta primera parte, explicar por qué esta evaluación por competencias es capaz de generar aprendizajes significativos. Veamos pues entonces, en la misma línea, el aporte del concepto de aprendizaje significativo, es decir, lo que aporta el segundo aspecto. Priorizar el sentido de las palabras por encima del significado. Ustedes que son expertos en aprendizaje significativo, ya después de 6 seminarios alrededor de las prácticas que lo generan, ¿se acuerdan que ese es el primer principio, el origen de todo? Cuando se empezó a analizar la situación que Vygotsky plantea en sus textos iniciales respecto a qué era lo más importante en el discurso de alguien, la significación cultural, la significación establecida, la significación, lo que semánticamente comunicaba el sujeto con sus palabras, o la intención, el sentido, la recepción de las mismas, lo que semióticamente terminaba interpretándose. Es lo que resuelve Vygotsky para poder plantear esa nueva propuesta, es decir, es que el significado no es un problema de raíz, de origen. El problema no es que yo diga mango porque mango significa, según el diccionario, tal cosa. El significado es un problema de sentido, porque cuando a la gente le gusta decir me duele el mango, lo dice porque no le duele un árbol, sino porque le duele el pecho. Entonces el sentido ha sido construido por el que recibe la información y se convierte en un problema de recepción. Y al convertir eso en un problema de recepción nos damos cuenta que la educación se vuelve también un problema de comunicación y un problema de recepción. Y eso transforma inmediatamente todo. Eso es lo que da origen precisamente a la traslación de énfasis entre lo que se hacía antes, la priorización de quien enseña, a lo que se debe hacer ahora, la priorización de quien aprende, porque es quien recibe. Siguiente punto. Generar situaciones socialmente significativas para potenciar los aprendizajes en el aula. El otro aporte del concepto de aprendizaje significativo fue ese: rescatar la interacción social como actividad fundamental para generar aprendizajes en el aula. Y esto, pasadas las décadas, generó toda una propuesta que hoy en día se llama ya no solamente significativo, sino aprendizaje significativo colaborativo, porque se convierte en un principio que me gusta mucho como está enunciado, por lo sucinto y por lo explícito. Cuando uno aprende de los otros y con los otros. Y ese es el verdadero aprendizaje. Ese es el aprendizaje que permanece y ese es el aprendizaje que transforma. Aprender de los otros y con los otros. Y en eso consiste ese aporte. Integrar los nuevos conocimientos de modo sustantivo en la estructura cognitiva. Que es esa gran revolución que nos permitió entender que un aprendizaje no era un aprendizaje sobre una hoja en blanco, sobre una tabla de raza, sobre una vasija ahuecada, bueno, todas las analogías y todos los símiles que se han construido alrededor de ello. A partir de aquí y de la propuesta que genera aprendizaje significativo se empezó a decir, listo, cuando nosotros aprendemos lo que hacemos es incorporar conocimientos nuevos en una espiral o en una escalera que ya posee ciertos conocimientos y se generan entonces dos cosas que ustedes recuerdan, ¿no? Los desequilibrios cognitivos y las reacomodaciones estructurales. Esas dos cosas terminan sintetizando lo que se concibe como aprendizaje. Uno ha aprendido después de desequilibrarse y de reacomodar. El siguiente. Concebir el aprendizaje de manera compleja, interdisciplinar y con sentido. Y no como un proceso lineal, simple y totalmente disciplinar. El aprendizaje significativo, al plantearse
como un aprendizaje basado en interacción social, al plantearse como un aprendizaje basado en los aportes anteriores, se convierte entonces en un proceso que exige la interdisciplinariedad, en un proceso que resulta complejo y dinámico. Esta es otra de las cosas interesantes. Un proceso dinámico no genera movimientos unidireccionales, y los sistemas evaluativos con que contamos hoy en día funcionan así, funcionan para sistemas estáticos. ¿Ya? Porque nosotros esperamos que el estudiante que empiece en 3 pase luego a 3.5, pase luego a 4, luego 4.5 y luego en 5, y cuando quede en 5 se mantenga en 5. Y si el estudiante empezó en 5, entonces debe sacar 5.2, 5.3, pero como no se puede, entonces seguimos poniendo 5 y se debe mantener ahí. Y resulta que en el aprendizaje, como el proceso es dinámico, los procesos dinámicos funcionan a partir de tendencias, y por lo tanto puede haber avances y retrocesos. Los hay porque así funciona la vida. Nosotros tendemos a ser puntuales, es decir, casi siempre llegamos a tiempo, o tendemos a ser impuntuales, casi siempre llegamos fuera de la hora. Pero no somos puntuales en hoy llego 10 minutos antes, mañana llego 9 minutos antes, pasado mañana llego 8 minutos antes, y así hasta que llego a la hora que es precisa siempre. Eso no funciona, la vida no funciona así, el aprendizaje tampoco. Entonces, allí encontramos algo que todavía no se ha desarrollado, no se ha aplicado, no se ha explorado: la gran incongruencia que hay entre una propuesta que plantea el aprendizaje como un proceso dinámico y un sistema evaluativo que funciona solamente como sistemas estáticos. Bien. Y el último de los aportes: destacar el hacer consciente sobre el recibir inconscientemente. Gracias. Destacar el hacer consciente, el hacer las cosas reflexionando sobre el hacer mismo, lo que técnicamente se llaman los procesos metacognitivos, ¿no? Más allá de la repetición alejada de la conciencia. Entonces, estos aportes, si ustedes los cruzan con los 4 que acabamos de sintetizar respecto a la evaluación por competencia, empiezan a mostrar ya los puntos comunes que permiten hablar de estos dos conceptos como conceptos amigos, como conceptos hermanos, como conceptos que interrelacionados permiten esa transformación educativa, esa transformación evaluativa. Con esos aportes nosotros podremos entonces estar seguros de que la transformación es posible si aplicamos una lógica en su sistematicidad y si con esa lógica como base construimos nuevos actos de aula, nuevos actos pedagógicos. Así que, suponiendo que tenemos claros esos nodos, por lo menos a nivel nacional, veamos lo que nosotros entendemos por aprendizaje significativo en términos sencillos y lo que nosotros entendemos por competencias. ¿Qué es significativo en términos generales? Cuando hablamos de significatividad, ¿de qué hablamos? La gente a veces dice que lo significativo es lo que más se tiene en la memoria. Y eso es cierto, porque uno de los indicadores de la significación es precisamente la permanencia nésica de algo. Pero también hay que decir que lo significativo tiene que ver con palabras como lo lúdico, lo sensorial, lo divertido o adjetivos similares. Y allí es donde se empieza a confundir un poco, porque la significación no tiene que ver necesariamente con eso si estamos convencidos del primer término. Si la significación tiene que ver con la permanencia, ustedes están rodeados de actos y hechos significativos que han sido divertidos y que han sido totalmente lo contrario de un momento de diversión. Ustedes tienen momentos de su historia personal que viven en su presente y que son placenteros o displacenteros. Así que tampoco tiene que ver con el placer que generan las cosas. Hace algún tiempo, cuando yo me empecé a arriesgar a este peligroso ejercicio de la oratoria,
empezamos a generar peleas académicas, la gran mayoría, con grupos de investigación en lenguaje que planteaban en los años 90 una cosa muy bien intencionada que se llamaban los centros de lectura que funcionaban a partir de los placeres. En la Universidad del Valle se hablaba del placer de leer a tal autor y de la alegría de leer y del placer de leer. Y digamos que la intención era buena, era una primera aproximación a la intención de la permanencia en la significatividad. Sí, es que lo que me causa placer lo hago con agrado, por lo tanto pareciera ser mucho más fácil que quedar en la memoria. Pero cuando se hablaba de eso, en términos de la literatura, se olvidaba del hecho de que leer no era para nada placentero. Para nadie es placentero leer. Y empezamos allí las peleas. Pero ¿cómo que no es placentero? Si es rico sentarse, no. Pero no voy a discutir, no voy a revelar toda la discusión acá, voy a tratar de sintetizar en algo. Leer duele. Y las lecturas que son consideradas, no por mí, digamos, por la historia misma de la literatura, las lecturas que son consideradas altas son las más dolorosas. Esa es la gran diferencia que hay entre Cuauhtémoc y Dostoyevsky, entre Paulo Coelho y Albert Camus. No es una diferencia de lenguaje, no es que estos son libros de autosuperación, estos son libros de literatura. No, la literatura no tiene límites definidos tampoco. Yo no sé dónde empieza la novela y empieza el libro de autoayuda, en realidad. Pero lo que sí podemos mostrar es el grado de dolor que imprime esa lectura. ¿Qué es lo que causa placer entonces? ¿O será que los que leemos somos masoquistas en potencia? ¿Ya? Y pasamos del libro al látigo y del látigo a la vara. No, sí hay un placer, pero el placer no lo da la lectura, lo da la comprensión. Lo da la comprensión. Y el lector se ríe y se siente satisfecho cuando comprende. Eso es una sublimación del dolor, eso es lo que se llama goce lector. Y por eso era la pelea. Porque el problema de la significatividad está en función del goce, no del placer. Y el goce es la sublimación del dolor que cuesta y que causa aprender. Aprender duele, como nos decían los padres y los abuelos. Solo que no necesariamente se refieren al psicólogo que cargamos aquí en el pantalón, sino precisamente a eso. A que esa desacomodación de la que habla Vygotsky es precisamente eso, un terremoto, un temblor, y eso genera pánico en cualquier persona. Por eso aprender duele. Pero aprender significativamente es superar ese dolor, sublimarlo y convertirlo en goce. Bueno, no nos alejemos entonces de ello. ¿Qué se entiende entonces por aprendizaje significativo? En términos sucintos, sin importar de dónde viene el concepto, cuándo surgió, cuántos teóricos hay, qué perspectivas y qué propuestas generan. No, algo muy sencillo y muy corto. Aquel aprendizaje nuevo que puede tener fuentes entre otros aprendizajes y que por ende parte de la conexión de ideas pasadas y conocimientos previos y llega a la reformulación de dichos conocimientos al encontrar nuevos sentimientos y maneras de explicarlo. Ahorita que lo leo no lo veo tan breve como me imaginaba. Bueno, pero la cuestión es tratar de resumir muchísimas cosas allí. Un aprendizaje significativo es un aprendizaje nuevo que entra en relación con aprendizajes anteriores. Es la primera condición. Y esa conexión, esa relación, lo que hace es tomar las ideas generadas por los aprendizajes anteriores y transformarlas en términos de complejidad. Me gusta utilizar aquí la noción de complejidad y escalera planteada por el semiólogo Jim Tatian, semiólogo canadiense, perteneciente a la escuela francófona, que para explicar esto decía lo siguiente: nuestra vida podría ser entendida a través de las lecturas que hemos realizado y que han terminado siendo significativas en nuestra existencia. Me gusta irrespetuosamente resumir la realidad diciéndole: sí, es que uno es lo que ha leído en la vida, porque uno mira la vida a partir de esa perspectiva que se asume.
Entonces, imaginémonos una escalera y en cada escalón hay un libro, un texto fundamental de nuestra vida. Utilizo la palabra texto para decir que no solamente son libros impresos. La película que vimos a los 5 años por primera vez en cine y que todavía es nuestra favorita es una lectura del mundo. ¿Ya? La experiencia práctica que tuvimos a los 12 años se convierte en una lectura del mundo, en un texto. Entonces, imagínense ustedes esos 10 escalones y piensen en ellos no como cajones separados, sino como eso, como una escalera que va hacia arriba. El cajón número 7 depende de los 6 cajones que hay abajo, de los 6 escalones anteriores. Y el cajón número 10 depende de los 9. Y el cajón número 1 sustenta los 9 que hay arriba. Entonces, a eso es lo que se le denomina la noción de complejidad y escalera. Nosotros empezamos a combinar, a interrelacionar esas lecturas. Primer ejercicio, en las hojas que tienen ustedes allí. Piensen y escriban rápidamente cuáles son las lecturas fundamentales que han hecho posible que usted mire el mundo hoy en día desde la perspectiva colombiana. 2 minutitos. Entonces, medio informalmente quiero preguntar, ¿a alguien le gustaría comunicar públicamente la primera lectura de su lista? Voluntariamente. Haciendo referencia a lo que nos decía que no necesariamente tienen que ser textos escritos, pues creo que la primera lectura mía es la vida en familia, desde ahí es donde parte todo. Esa vida en familia la recuerdas desde que tienes conciencia y memoria. Yo antes creía que todo el mundo tenía conciencia y memoria desde la misma edad y después me di cuenta que no. Que hay gente que recuerda desde los 5 años, desde los 8, desde los 3. Ese ha sido un gran misterio para mí entender a qué se debe eso. Pero la cuestión es la siguiente. Esos primeros recuerdos de la vida familiar fueron juzgados y leídos por ti de una manera en el momento en que los viviste. Supongamos que el primer recuerdo de tu infancia haya sido a los que 6 años, 5 años, listo. Y han pasado más o menos unos 20 años, ok. 20 años después has anexado a esa lista otros títulos, otros textos. Al volver a leer ese texto, que fueron tus primeras experiencias, ¿las lees de la misma manera como las leíste hace 20 años? Eso se llama complejidad. Cuando leemos un libro la primera vez, nos genera una sensación y encontramos algo, y cuando lo leemos la segunda, hallamos lo mismo, pero encontramos un segundo cofre. Y ese segundo cofre hace que lo que hallamos la primera ya sea diferente. Y así las veces que lo leemos. Lo mismo pasa con esos recuerdos de la niñez. Lo que nos marcó, sea positivo o negativo, un abrazo de la madre, una cotiza del padre, ¿ya? Lo juzgamos a los 12 años con una emoción que 15 años después ha cambiado y ha transformado el recuerdo mismo de la infancia. Porque el recuerdo no es otra cosa sino un conjunto de énfasis y de olvidos. Y eso es la complejidad. ¿Alguien querría compartir un elemento de su lista que sea un texto escrito? Mi primer libro se llama Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. Lo leí cuando tenía 12 años y lo encontré porque mi papá estaba arreglando la biblioteca y los tenía todos tirados en el suelo, entonces yo cogí uno que me interesó
empezó porque decía demonios. Y cuando lo leí me envolví. Ah, mi papá. A ver, profe, yo me tomo la molestia de leer una secuencia. El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. 100 años de soledad de Gabriel García. ¿Qué es ser un líder de Goldman? Discursos de Jorge Eliezer Gaitán. Las concepciones de Parleva. Y un libro que me leí por segunda vez después de unos 5 años que se llama Ángeles y Demonios. ¿Cuál texto leyó primero? ¿100 años de soledad o los discursos de Jorge Eliezer Gaitán? ¿Usted considera que haber leído ese texto de alguna manera le condicionó la interpretación de 100 años de soledad tiempo después? Por ejemplo, cuando usted leyó el capítulo de la matanza en el pueblo, de la sacada de los cadáveres en el tren, de la injusticia que sentíamos al Cairo respecto a lo que estaba ocurriendo, ¿usted sintió cosas que puede que hoy en día se juzguen como relaciones entre lo que políticamente le ha aprendido del texto anterior y este? Y por lo tanto, haber leído 100 años de soledad también pudo haber producido el mismo efecto al leer Ángeles y Demonios de Dante. O el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. ¿Por qué se fundamenta ahora, por ejemplo, en su concepción como ser católico? A través de las enseñanzas y todos los vericuetos que realmente se dan en el libro. Correcto. Sumamente interesante. Correcto, ok. Muchísimas gracias. Maestros, los convoco. Maestros, los convoco. Gracias. Precisamente esas concepciones son las que explicamos a través de esta interrelación. Yo tengo la concepción de lo que es ser católico, pero ser católico para mí significa lo que he aprendido a través de las lecturas de vida que he realizado. Y en últimas, ser católico para uno no es lo mismo que ser católico para los demás, aunque vayamos a la misma iglesia. La pregunta es, ¿qué pena, profe, que dejé en el aire tu ejemplo con el amor de los demonios? ¿Tú lo leíste y me dijiste? Ok. Y has leído muchas otras cosas después. Y al volver a leer la historia de Sierva María, encuentras cosas que encontraste la primera vez, pero ahora estoy seguro las ves de manera diferente. En primer lugar, porque la historia de amor es una cuando nosotros la leemos a los 12 años y es otra cuando la leemos a los 22. Porque ya pensamos que el amor es otra cosa y porque ya vivimos el amor de otra manera. ¿Correcto? Bueno, listo, profes. La cuestión es, para continuar, cuando llegamos nosotros a un aula de clases, nos enfrentamos a un grupo de estudiantes, maestros, gracias, nos enfrentamos a eso, a una perspectiva construida por lecturas. No las vamos a juzgar, no las voy a juzgar. Más bien, podemos preguntarnos es cómo podemos contribuir a su complejidad. Porque imagínense una lectura, una escalera de vida construida por las siguientes lecturas. Es válida y es pertinente, pero quiero que miremos diferencias. ¿Ya? Un niño de 13 años a lo que ustedes les pregunten esto le responde diciendo: no, pues profe, yo ya me leí el diccionario filosófico occidental, me leí el Capital de Marx, me he leído Crimen y Castigo de Dostoyevsky, El extranjero de Camus y además La física de lo imposible de Michio Kaku. Frente a un niño que comparte clase con él y le dice: no, pues profe, a mí me gusta la revista Shock, me he leído, en Cali se llama El Cubo, no sé aquí cómo se llama. ¿El Cubo también? Bueno, el extra, me he leído la revista Shock, el extra, los mensajes de texto que me manda mi novia por celular, Condorito de vez en cuando, y así una cosa que me gusta mucho y que me parece a mí es la berraquera que me abrió las puertas del conocimiento, profe.
Bueno, iba a decir algo parecido. Sí, iba a decir algo parecido. Pero dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Y las letras de mi canción preferida de reggaetón en internet. Listo. Observen esas lecturas y definan, no juzguen al lector, definan simplemente el nivel de complejidad. ¿Cómo aportamos nosotros en la complejidad de esa perspectiva y de ese escalera? Allí es donde aparece la significatividad del aprendizaje. Allí es donde se vuelve también un problema, porque entendemos por qué la significatividad es un asunto que le abre la puerta al individualismo. No entendido como el darme todo con los demás para que nadie más llegue, sino entendido como la transformación de la perspectiva que hace que yo me prepare como sujeto independiente e interdependiente desde esa perspectiva. Si miramos las historias de vida de los estudiantes, a partir de allí ya entenderemos un poquito el lugar desde el cual podemos empezar a construir significatividad. ¿Listo? El problema es luego pararlo, porque miren que esa lista en algunos casos aquí mismo empezó a producir añoranzas, nostalgias, y esas nostalgias se transformaron en conversaciones, y las conversaciones se transformaron a su vez en cuchicheos, y después fue un problema pararlo. Pero bueno, lo bueno es que se puede parar. Bien, entonces, aprendizaje significativo, aprendizaje nuevo que se puede relacionar con los aprendizajes para transformar las ideas. Esa es la parte importante. Nosotros podemos relacionar aprendizajes entre sí, pero si no generan el desajuste, si no generan la transformación, no hay significatividad. Listo, esta es la parte fácil, porque esa creo que la hemos trabajado muchísimo, creo que ustedes la han trabajado muchísimo. Ahora viene la parte difícil. ¿Qué entendemos por competencia? Es la parte difícil porque es la parte más confusa, porque es la parte más esquivada en el ejercicio docente. No lo sé. Dicen las malas lenguas que tal vez esa actitud esquiva se debe a que se sintió como una imposición por parte de las directrices ministeriales. En últimas, el problema se traduce en una ausencia total de lectura y por lo tanto de análisis sobre lo que significa competencia. Entonces vamos a tratar de sintetizar aquí muchas cosas y luego les voy a mostrar en un dibujito, en una caricatura que me gusta utilizar para ello, la manera como uno se siente después de abordar lo que es una competencia. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Gracias. Una competencia es algo que, a diferencia del aprendizaje significativo, ha tenido muchos cambios en su concepción. En el año 98 se empezó a plantear y se empezó a difundir el concepto desde una perspectiva simplificada. Y muchos nos quedamos con ese concepto. Ahora sí retomo lo que dije al inicio. Trabajar por competencias es saber hacer en contextos determinados. Esas eran las palabras que planteaban Fabio Bravo, Guillermo Valencia, Carlos Vasco, bueno, todos los grandes doctores que han aportado y que han criticado a este trabajo en Colombia. El asunto es que después de esa gran difusión a finales de los años 90, no se volvió a realizar seguimiento sobre el desarrollo conceptual y 14 años después muchos profesores siguen pensando que esa definición lo aclara todo, cuando en realidad genera confusiones. ¿Por qué? Porque el saber hacer se entendió como hacer y el hacer se entendió como poner a hacer y el poner a hacer se entendió como poner a hacer cualquier cosa. Y entonces lo que había que hacer para trabajar por competencias es ponerle al que va a hacer cosas desde que empieza la clase hasta que termina. Y se empezaron a hablar, por ejemplo, en lengua castellana, clases donde lo que funcionaba era ponerles taller y que el pelado haga. Y no hay nada más alejado de la evaluación por competencias que eso en lengua castellana.
En segundo lugar, porque lo de los contextos nunca se aclaró. Saber hacer en contexto. Ah, no, pues el contexto es el contexto del aula. Ah, listo, entonces el contexto del aula es que lo que yo pongo, usted lo hace. Y entonces se siguió haciendo así. Por esa razón, es que los aprendizajes siguieron siendo memorísticos. Por esa razón, el docente aprendió a decir que competencia era saber hacer en contexto, y luego volvió a la página y siguió pidiendo la misma pregunta y la misma respuesta de sus estudiantes. Yo aprendí en el año 1988, en una calurosa tarde de octubre, en el grado 8.8, en el Antonio José Camacho de Cali, las preposiciones de la lengua castellana, a manos de una profe muy dedicada, muy responsable, y que utilizaba fehacientemente, que utilizaba con gran empeño los materiales didácticos muy versátiles que tenía nuestro colegio, la revista. Y aprendí las preposiciones, y las aprendí de la manera como las aprendieron todos aquellos que como mi generación y como la anterior se las saben, con ese recitado casi cantadito que nos permite decir que las preposiciones son a, ante, pa, portable, contra, desde, entre, hacia, hasta, para, esos profes nunca me hacen quedar mal. Exacto. Para 15 años después darme cuenta que me había aprendido una preposición que nunca usé y que nunca entendí cómo se podía usar. A, ante, bajo, cabe. La cuarta preposición. Cabe. Que se sigue enseñando de la misma manera en 2013. Solo que ya la profe no utiliza la lisa y el tablero. Utiliza el videobeam y la presentación PowerPoint o Prezi, que es mucho más interactiva y dinámica. ¿Ya? O prepara un tutorial en video con Windows Media Player, ¿ya? Y lo presenta, pero el video dice las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, contra, desde, y así. ¿Y dónde quedó entonces lo útil de ese aprendizaje? ¿Y dónde quedó la conciencia sobre lo que estaba aprendiendo? ¿Y dónde quedó la aplicación transformativa de lo mismo? Como les decía, 15 años después me di cuenta que me había aprendido de memoria una palabra que nunca había usado. Cabe. Los profes que están preparándose en lengua castellana o en lenguaje no participen para no dañar el juego. Pero los profes que tienen otros énfasis pueden utilizar en una expresión esa preposición. ¿En qué oración utilizamos la preposición cabe? No cabe duda es lo primero que dice normalmente una persona. Pero cuando uno dice no cabe duda, está usando el verbo caber, no la preposición cabe. Y ahí empiezan entonces a buscar más ejemplos y más ejemplos y más ejemplos. ¿Ya? Y ahí es cuando sí pueden participar ahora sí los expertos en lenguaje y en literatura. ¿Por qué la preposición cabe es un aprendizaje que no sirvió de nada? Porque es una palabra que no se usa desde el siglo XIX. Cabe, cuando a mí me enseñaron en el 88, ya era un arcaísmo y nadie me lo dijo. ¿Ya? Cabe es una preposición que se usó hasta el siglo XIX, sobre todo en textos poéticos, y que tiene el mismo sentido de la frase junto a. Entonces, con esa poesía rimomante del siglo XIX, no se decía junto a una flor, sino cabe una flor. Como el poema de Epifanio Mejía, ¿se acuerdan de ese de joven aún entre las verdes ramas de secas pajas fabricó su nido? ¿Lo han llegado a hablar? Exacto. Y más abajo dice, cabe una flor buscó su abrigo. Pero ese poema es como de finales del 19 y comienzos del 20. Así que todavía está ese aprendizaje, todavía está esa enseñanza, todavía está esa dinámica. Y todavía pensamos que enseñamos por competencias. Por esa razón es que hay que revisar la complejidad del concepto. En el 98 se pensó que competencia era saber hacer en un contexto determinado y sirvió
pero luego se complejizó. Hacia el año 2002 ya se pensaba de manera distinta sobre las competencias y se formuló de la siguiente manera. La capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. ¿Qué es lo que se buscó? Muchas gracias. Con esta nueva definición, ser un poco más amplios, ser un poco más específicos, incluso si se quiere ser un poco más obvios. Una competencia se define como la capacidad que tiene alguien para responder a una demanda compleja. O sea que la competencia se evidencia en la respuesta a la demanda. La capacidad que tiene alguien para llevar a cabo tareas muy diversas de forma adecuada. Si ustedes observan el desarrollo de ese concepto, se van a dar cuenta que lo que se buscó históricamente entonces hasta llegar al año 2013 fue aclarar la relación directa que había entre la competencia y la tarea que se propone en el aula. Y la tarea no es otra cosa sino la base de toda evaluación. Así pues, llegamos a la definición que en 2010 se transformó y se convirtió en eso. La habilidad para afrontar problemas o retos externos o desarrollar actividades y proyectos de manera satisfactoria en contextos complejos. Es decir, la definición que nos permite reestructurar la competencia como lo que hay allí. Una actuación integral que busca que su actor movilice 3 tipos de saberes que convocan 6 elementos distintos para resolver problemas específicos en escenarios precisos y diferentes. Pueden leer como ustedes más gusten y como mejor les quede ese mapa conceptual, pero lo importante es entender que cuando hablamos de competencias nos enfrentamos entonces a un concepto complejo y que no nos debe asustar dicha complejidad. El problema es que sí nos asusta, nos da mareo y tenemos diversas reacciones frente al vértigo que produce, y por eso terminamos así. La aproximación a la evaluación por competencias como generadora de aprendizajes significativos con un ejercicio que nos permita un respiro y que por lo tanto nos evite un desván cognitivo, una pérdida del conocimiento, una evasión, un fenómeno de extrañamiento. Y entonces empecemos a escuchar bla 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 y a pensar mejor en el recibo que tenemos que salir a pagar ahorita, en si el refrigerio va a estar rico o no, en si el muchacho o la muchacha que está delante me miraron o no me miraron, en el calor que debe tener el conferencista con la chaqueta que tiene cuello. Así que evitemos la dispersión y miremos cómo esa carreta sobre la competencia la podemos convertir en algo concreto y coherente. Así que veamos las implicaciones que tendría. Primero, partir de unos fines y unos objetivos distintos para la educación. Entonces, primer ejercicio, nos metemos a un salón de aula, proponemos actividades de aula, actividades de trabajo, actividades de aprendizaje y de evaluación para cosas diferentes a las que tradicionalmente estamos habituados. Y tradicionalmente estamos habituados ¿a qué? A proponer actividades para la repetición, para la transmisión. Y es aquí donde yo digo, profes, la primera implicación del trabajo por competencias sería exigirnos a nosotros mismos ir a una aula de clase a cumplir un rol un poquito más complejo que el de fotocopiadora. Es decir, ir a una aula de clases a hacer algo diferente que reproducir el conocimiento construido por otros. Esa es la primera circunstancia. ¿Difícil? Sí, difícil. Porque la tendencia natural es ir a enseñar como a mí me enseñaron y enseñar lo que a mí me enseñaron.
el primer paradigma que hay que romper. Segundo, convocar al estudiante a tareas distintas a las que estamos habituados a convocarlo. ¿Cuáles son las tareas que mayoritariamente se proponen en un aula de clase? Las tareas de consignación, entendiendo esta actividad como vayan, consulten y copien, traiga idea en voz alta. A veces ni siquiera hay que leer en voz alta. Y que los estudiantes magistralmente en esta contemporaneidad que vivimos aprendieron a manejar con el recurso copiar, pegar de Word. Para dentro de 8 días tráigame cuáles son los principales exponentes del romanticismo alemán. Entonces, San Google, que todo lo sabe, lo que no sabe, lo que lo inventa. Expositores del romanticismo alemán, aparece una página, un blog, el pelado ni siquiera se fija qué página, qué blog tiene ese autor. Con que diga principales expositores del romanticismo alemán está bien, copia, pega, imprime, lleva, profe, aquí lo tengo, el profe revisa, chulea, pone 5 y no se dio cuenta si copió una canción o escribió los personajes de una comedia, ¿no? Entonces, hay que cambiar ese tipo de tarea. Un pequeño ejemplito para adelantar lo que vamos a hacer en el segundo bloque. Tradicionalmente en tercero de primaria, en ciencias naturales, la tarea fundamental es aprenderse las partes de los sistemas que tiene el cuerpo humano, ¿cierto? Si es el sistema óseo, entonces los nombres de los huesos; si es el sistema circulatorio, las venas y las arterias; si es el sistema nervioso, entonces cada una de las terminales, y así sucesivamente. Y por eso la tarea, la evaluación y el examen tienen que ver con eso, con señalar las partes de uno, de otro y hasta de 3 o 5 sistemas. Tercero, cuarto de primaria, se puede después ver más adelante también en bachillerato, bueno, eso no importa. ¿Y qué pasa si la tarea no fuera esa? Transformémosla. Entonces, primera transformación. Se propone no que el pelado diga cuáles son las partes de ese sistema, sino que elabore un dibujo que le dé la materialidad y sobre el dibujo coloque las partes. Entonces, hemos cambiado el medio, pero seguimos pidiendo lo mismo. Bueno, entonces cambiémosla. Entonces lo que va a hacer el pelado es un modelo en plastilina y luego le va a poner las partes. Hemos cambiado el medio, pero seguimos pidiendo lo mismo. ¿Cuándo transformaríamos la tarea? Cuando pidamos otra cosa. Ejemplo, una acción compleja. Cuando el estudiante ha visto ya sistema circulatorio, ya ha visto sistema nervioso, ya ha visto los órganos de los sentidos, se le puede pedir al pelado que realice en primer lugar una acción concreta. Usted va a presentar una exposición oral, en primer lugar, delante de todos estos muchachos. Lo que exige que no solamente haya aprendido sobre ciencias naturales, sino que también haya aprendido sobre expresión en público e interacción social. Ahí ya estamos hablando de aprendizaje integral y significativo. Segundo, usted no va a exponer sobre las partes de ningún sistema. No, señor. Usted va a presentar una exposición a través de la cual le pueda explicar a sus compañeros la reacción que tuvo su cuerpo la última vez que tuvo un gran susto. Y eso es el salto al vacío. Para que un niño pueda explicar la reacción que tuvo su cuerpo, tiene que recordar cuál fue. Y entonces se da cuenta que la última vez que se asustó porque los persiguió un perro Doberman. Y cuando el perro Doberman empezó a ladrar, él iba con sus hermanos salieron corriendo y él no pudo. Y de lo primero que tendrá que estar consciente es que él quería correr, pero no pudo. O sea que la reacción de su cuerpo fue rara. Entonces va a tener que explicar eso. Y para poder explicar por qué cuando quiso correr no pudo, va a tener que utilizar lo que aprendió del sistema nervioso, del sistema circulatorio, del sistema respiratorio y de los órganos de los sentidos para hallar la respuesta. Es decir, la tarea por primera vez está preguntando algo que el niño no sabe, pero que puede hallar aplicando lo que sabe. Esa es la transformación de este tipo de tareas. Dejemos de preguntar las cosas que suponemos que el pelado sabe porque yo las dije en clase.
porque no nos estamos evaluando a nosotros. Tenemos que evaluar el aprendizaje realizado por nosotros. Siguiente. Se debe transformar la naturaleza de las actividades escolares, la organización espacial y temporal alrededor de ellas y por ende la concepción del aprendizaje mismo. Esa es una derivación del principio anterior. Si proponemos tareas de ese tipo, nos vamos a dar cuenta que las actividades escolares no tienen que ser todas exámenes escritos individuales. Que las actividades escolares no tienen que ser todas en fila india o en hilera china, no sé cómo quieran, en diagonal europea. Nunca he entendido por qué llamaban fila india a eso, pero siempre lo veo así. Me gusta utilizar diagonal europea. ¿Ya? Y por último, convencer a todos los miembros de nuestra comunidad educativa a que asuman el proceso de evaluación por competencias para generar aprendizajes significativos. Esta es la parte más complicada. Ahorita hablábamos, antes de empezar el seminario, de la dificultad que hay cuando en un centro educativo hay un grupo de maestros que trabajan en equipo, digamos 10, y unos asumen estas implicaciones y otros no. Eso no significa que traguen unos enteros y otros no, no, con todo el criticismo que ustedes quieran, se puede asumir o no, pero cuando unos asumen y otros no, el modelo por competencia no funciona. No funciona porque se necesita la claridad de todo el equipo. Porque lo que se hace en una clase debería estar relacionado con lo que se hace en las demás. Y si cerramos esa puerta, la interdisciplinaridad no va a funcionar nunca. ¿Listo? Entonces, con estas implicaciones, vamos a dejar las rebocas para la segunda parte, en la que vamos a partir de qué? De definir de dónde salen las competencias. Y vamos a hacer el ejercicio práctico en las hojas que les han entregado de formular competencias reales para casos específicos de aula que puedan generar aprendizajes significativos. Así que, maestros, les pido unos segunditos más de atención antes del receso, unos segunditos más, por favor. Yo sé que ya voy a café, pero fuerza de voluntad. Vamos a tener en cuenta esas implicaciones. Y les voy a pedir que después del receso vengan con algo muy importante. Yo sé que la motivación la tienen, pero quiero que vengan con sinceridad. Porque el ejercicio que vamos a hacer implica que ustedes propongan en la hoja en blanco lo que han aprendido y no lo que a veces uno como maestro hace, lo que uno chicanea que ha aprendido, que es distinto. Entonces, para que funcione el ejercicio, yo les voy a pedir que cuando regresemos del receso y empecemos a formular competencias, las formulemos con todas las dudas, con todas las incertidumbres que tengan para formularlas, porque ahí es donde eso se va a volver realmente práctico. A partir de las dudas y de las incertidumbres, yo podría mirar la posibilidad de orientar o no, de decirles si puedo ayudar o de verdad no puedo ayudar a este problema, me traspase. Entonces les voy a pedir ese favor. Y de que conserven su atención, lleguen con